El día de hoy nuestro grupo va a presentar dos trastornos, la discapacidad leve y moderada y el trastorno específico del aprendizaje. La discapacidad intelectual es un trastorno que inicia en el periodo del desarrollo. Incluye limitaciones en el funcionamiento intelectual y a nivel del comportamiento adaptativo en tres dominios, el conceptual, social y práctico. Su diagnóstico requiere que hayan deficiencias intelectuales en el área de razonamiento y aprendizaje y también deficiencias adaptativas, es decir, que limiten el funcionamiento en actividades cotidianas en el individuo y que afecten la autonomía personal y responsabilidad social. Dentro de lo que sería la discapacidad intelectual, se pueden manifestar limitaciones en el funcionamiento intelectual y en el comportamiento adaptativo, tanto dentro de los dominios conceptuales, sociales y hasta prácticos, donde las señales de alerta pues varían según la severidad. Dentro de lo que sería el más leve, el funcionamiento intelectual, adaptativo sí está por debajo de lo esperado para la edad y las dificultades académicas suelen ser notables, como sería dentro de la escritura, la lectura y las matemáticas, y en el manejo del tiempo y el dinero. Hay ciertas limitaciones en la comprensión de conceptos, sobre todo abstractos, y en el rendimiento académico en general. Necesitan por lo general también apoyo para organizar y planificar tareas, aunque mantienen autonomía en el cuidado personal con la ayuda mínima. Sin embargo, dentro del moderado, este funcionamiento intelectual adaptativo ya es marcadamente inferior al esperado, presentan retrasos en el lenguaje y un aprendizaje bastante limitado, habilidades académicas muy básicas. Hay serias limitaciones en la comunicación social y la resolución de problemas que suelen ser prácticos. Asimismo, se requiere ya de un apoyo especializado y constante en la escuela. Ya en la adultez se realizan tareas simples, generalmente con supervisión continua. Este trastorno cuenta con tres criterios diagnósticos. El primero es la deficiencia de las funciones intelectuales, como podrían ser el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, etcétera, que se confirman mediante la evaluación clínica y pruebas de inteligencia estandarizadas de forma individual. Además, un segundo criterio diagnóstico es la deficiencia del comportamiento adaptativo, que produce fracaso del cumplimiento de los estándares de desarrollo y socioculturales para la autonomía personal y la responsabilidad social de la persona. Esto sin apoyo continuo, la persona tenga dificultades para una o más áreas de la vida. Y limitar su funcionamiento en sus actividades cotidianas. El tercer criterio es el inicio de las deficiencias intelectuales y adaptativas durante el periodo de desarrollo. Pero es importante notar que para que se dé el diagnóstico tienen que estar las tres presentes. No basta únicamente con el criterio A, pues si se determina que la persona puede tener una buena adaptación, no estaría teniendo, no se considera que tiene una discapacidad intelectual. Porque al final lo que cuenta es el grado o nivel de apoyo que necesita. Y bueno, como mencionaron, hay tres dominios que son el conceptual, el social y el práctico. En el caso de discapacidad intelectual leve, en el dominio conceptual, los niños preescolares no muestran una gran diferencia con las personas de su misma edad, pero en los escolares y en los adultos sí ya se notan más dificultades en el aprendizaje, como en la lectura, escritura, aritmética. Y también hay una alteración, en el caso de los adultos, del pensamiento abstracto y las funciones ejecutivas y otros procesos cognitivos, como pueden ser la memoria. En el dominio social, en comparación con otras personas de su edad, este individuo es un poco más inmaduro en sus relaciones sociales y puede comunicarse con un lenguaje un poco más simple. Además, puede tener problemas para la regulación emocional y para regular su comportamiento. En el dominio práctico, puede funcionar según su edad en el cuidado personal, pero van a necesitar más ayuda con otras actividades cotidianas, como el uso del transporte o acceder a ciertos servicios. En el caso de la discapacidad intelectual moderada, en el dominio conceptual se ve que hay una notable diferencia con las personas de su misma edad durante todo su proceso de desarrollo. En el dominio social, en comparación con otras personas de su edad, hay una diferencia notable en su comportamiento social y comunicativo. El lenguaje también es menos complejo y los vínculos que forma usualmente son con la familia o amigos y compañeros, y puede tener ciertos problemas para comunicarse con ellos también. En este caso, los cuidadores deben ayudar a tomar decisiones para el beneficio de esta persona y también para que pueda alcanzar el éxito profesional. En el dominio práctico, puede responsabilizarse de sus actividades cotidianas y también puede llegar a poder realizar tareas domésticas, pero esto le va a tomar más tiempo aprender y en algunos casos va a necesitar recordatorios y también una especie de apoyo. En el trabajo también necesitará apoyo de compañeros o jefes y supervisión, pero puede desarrollar actividades recreativas. Pasando con las preguntas, eh, es pertinente preguntarnos a raíz de la historia del desarrollo, cómo fue el embarazo y también de forma parte cómo fue el parto, si hubo factores de riesgo biológicos o complicaciones que puedan haber afectado el desarrollo neurológico del niño, así como
cómo fue el desarrollo temprano del lenguaje y la comunicación, si hubo algún balbuceo, si respondió a su nombre, qué hitos motores alcanzó, ya sea caminar, gatear o sostenerse, y en qué momento, y si hubo retraso en comparación con lo esperado para la edad. De acuerdo con la historia académica, es pertinente preguntar cómo le va la lectura, escritura, matemáticas, uso del tiempo y del dinero, qué asignaturas o actividades le resultan más fáciles y cuáles le generan mayor dificultad, así como cómo maneja los exámenes y trabajos grupales, si necesita apoyo específico para organizar y cumplir tareas, qué opinan los docentes sobre su rendimiento y conducta. Del lado interpersonal, es pertinente preguntar si se integra con sus compañeros y si participa en juegos y actividades sociales. ¿Qué grado de autonomía se muestra con respecto a las actividades cotidianas como cuidado personal, comunicación y participación en actividades sociales? ¿Cómo se relaciona con sus cuidadores y hermanos? ¿Se muestra afecto, apego, desconfianza? Si ha presentado conductas de aislamiento, de retraimiento o agresividad o dependencia excesiva hacia los demás. Y si recibe apoyo de compañeros o maestros o familiares para desenvolverse eh, en el día a día. Ahora, con respecto a lo familiar y a los antecedentes, es pertinente preguntarnos si existen antecedentes familiares de retraso, enfermedades neurológicas o genéticas y cómo responde la familia ante estas dificultades académicas y sociales del niño, las expectativas que tienen los padres respecto a su futuro académico y laboral, cómo manejan las normas y disciplinas en la casa y cómo describen los cuidadores principales el desarrollo del niño y el aprendizaje. Ahora pasando al trastorno específico del aprendizaje, este es un trastorno neurobiológico que se manifiesta en dificultades para el aprendizaje y aptitudes académicas que suelen estar cronológicamente por debajo de lo normativo. Presenta dificultades en lectura, para expresar palabras, etcétera, pero esto se explicará a mayor detalle a continuación. Dentro del trastorno específico del aprendizaje, este trastorno neurobiológico se manifiesta por dificultades específicas en el aprendizaje y en las aptitudes académicas. Estas dificultades deben persistir por al menos 6 meses a pesar de las intervenciones. Las señales de alerta suelen estar más que nada em, concentradas en el rendimiento en habilidades académicas claves como el dominio académico, señales de alerta como citas, lecturas. Se observa una lectura lenta, poco precisa, donde el individuo lee con dificultad, lentitud y hasta duda, adivina palabras o tiene dificultades para comprender el significado del texto leído. Dentro de la escritura, las dificultades incluyen errores ortográficos, como sería añadir o quitar algunas letras o vocales o a las palabras, además de una mala organización de párrafos o expresión escrita deficiente. Y ya por último, dentro de las matemáticas se presentan dificultades para mantener los números y sus magnitudes, el dominio el sentido de estos, como sería el sentido numérico o el cálculo. Pueden recurrir a contar con los dedos dentro de lo que son operaciones simples para lo que serían los procedimientos aritméticos o hacer intercambios dentro de estos mismos procedimientos. Y es importante notar que si bien la frustración o la capacidad limitada puede hacer que estos niños parezcan inatentos, la inatención no causa deterioros fuera del trabajo académico y el TEA se caracteriza porque las aptitudes académicas que consideramos están sustancialmente por debajo de lo esperado. De acuerdo. Aquí tenemos 4 criterios diagnósticos. El primero es la dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las aptitudes académicas. Esto sí tiene que ver en al menos una de las áreas, que pueden ser también varias, que vamos a mencionar a continuación. Y estos síntomas tienen que estar presentes durante al menos 6 meses y tienen que continuar o perdurar a pesar de que se han tomado intervenciones o medidas dirigidas a estas dificultades. El primer síntoma es la lectura de palabras imprecisa o lenta y con esfuerzo. El segundo síntoma es la dificultad para comprender el significado de lo que se lee. El tercero, las dificultades ortográficas. El cuarto, las dificultades con la expresión escrita. El quinto, las dificultades para dominar el sentido numérico, los datos numéricos o el cálculo. Y el sexto son dificultades con el razonamiento matemático. El segundo criterio diagnóstico son las aptitudes académicas afectadas están sustancialmente y en un grado cuantificable por debajo de lo esperado para la edad cronológica del individuo. Eso interfiere significativamente con su rendimiento, ya sea académico o laboral, y también con sus actividades de la vida cotidiana que requieren de esas capacidades. Eso también se confirma con las medidas como las pruebas estandarizadas que se administran de forma individual y una evaluación clínica integral. Aunque si los individuos son mayores de 17 años, la historia documentada de las dificultades se puede sustituir por únicamente la evaluación estandarizada. El tercer criterio son las dificultades de aprendizaje que comienzan en la edad escolar, que si bien de repente no se manifiestan cuando el pequeño es todavía menor, sí se van notando cuando él va creciendo y las demandas académicas o las actitudes que se tienen son más grandes aquí se puede observar que superan las habilidades limitadas del individuo. Por ejemplo, en los exámenes cronometrados, en lecturas o escrituras de informes más complejos y largas,
en tareas académicas que son más pesadas. El último criterio son las dificultades de aprendizaje, que estas no se explican por otro motivo o discapacidad o trastorno, como pueden ser los intelectuales, mentales, neurológicos, de repente pues capacidades visuales o auditivas que no han sido corregidas, otro tipo de problemas, y eso también es un criterio de exclusión que se tiene en el CIE 11. Por último, en cuanto a las preguntas, tenemos en la historia del desarrollo, preguntamos si es que hubo retrasos en el inicio del lenguaje o en la pronunciación de palabras, a qué edad comenzó a caminar y hablar, si es que tuvo dificultades en el desarrollo de sus habilidades motoras finas, como son dibujar, escribir o usar tijeras, y si mostró dificultades tempranas de atención o memoria. Pasando a lo que es la historia académica, preguntamos cuándo aparecieron las primeras dificultades en lectura, escritura o matemáticas, si es que su proceso de lectura se caracteriza por lentitud, errores en la decodificación o dificultad en comprender lo leído, si es que al escribir suele omitir o añadir letras o muestra desorganización estructural en oraciones y párrafos, y finalmente en el área de matemáticas, si es que presenta dificultades para comprender cantidades o realizar operaciones básicas. Luego, en la historia familiar y de antecedentes, preguntamos si es que existen antecedentes familiares de dislexia, discalculia u otras dificultades en el aprendizaje, qué apoyos específicos recibe en casa para superar las dificultades en lectura, escritura, matemáticas, qué expectativas tienen sus padres en relación con su rendimiento escolar y si es que ha presentado frustración, ansiedad o baja autoestima asociado a estas dificultades. Por último, en las relaciones interpersonales, si cómo es la interacción con sus compañeros durante el trabajo en grupo o en clase, de qué manera sus dificultades académicas influyen en en sus relaciones con sus compañeros de clase, si es que evita participar en actividades que impliquen leer en voz alta o resolver ejercicios frente a otros, si es que recibe apoyo por parte de docentes y su grupo de pares, y por último, qué estrategias usa para afrontar la frustración que tiene frente a las tareas escolares demandantes.